Buenas tardes a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico del curso de grado en ESO de nivel 2 y vengo a presentaros la cuarta clase virtual de esta segunda evaluación y antepenúltima clase virtual de esta segunda evaluación de este curso académico 2015-2016. En la clase virtual de esta semana vamos a ver la segunda parte del tema 1 del bloque temático 2 de la asignatura de tecnología. Recordad que empezamos la semana pasada, que se llamaba materiales pétreos y prácticos. Veremos también el tema 5 del bloque temático 3 de la asignatura de matemáticas, las coordenadas geográficas y usos horarios. Y veremos también la primera parte del tema 1 del bloque temático 5, recursos, contaminación y residuos de la asignatura de ciencias naturales. Para poder llevar a cabo esta clase virtual os he preparado también, como viene siendo habitual, unas diapositivas PowerPoint donde vamos a ir viendo los puntos más importantes de cada uno de estos temas. Bueno, empezamos en este caso por la asignatura de matemáticas, el tema 5, donde vamos a ver las coordenadas geográficas. En este caso son una forma de designar un punto en la superficie terrestre y toman como referencia el ecuador y el meridiano que pasa por Greenwich. De esta forma podemos determinar dos conceptos importantes de cada una de las coordenadas, que son la latitud y la longitud. La latitud es la distancia angular que hay desde el ecuador hasta el paralelo correspondiente, y la longitud sería la distancia angular que hay medida desde el meridiano de referencia, que es el meridiano de Greenwich, hasta el meridiano correspondiente. Estos meridianos lo que hacen es dividir en 24 áreas la Tierra, que se denominan usos horarios. Se llaman usos porque tienen forma de uso de hilar, como si fueran un gajo de una naranja. Y tomando como referencia el meridiano de Greenwich, para calcular la hora en otros lugares iremos sumando horas si nos movemos hacia el este o restando si nos movemos hacia el oeste. Y vamos a ver ahora también la asignatura de ciencias naturales, la primera parte del tema 1 de los recursos naturales, donde vimos que son todos aquellos elementos o bienes que proporciona la naturaleza para satisfacer las necesidades del ser humano, y se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los recursos renovables, que son aquellos que tienen ciclos de renovación por encima de su extracción, y si se realiza un uso excesivo de los mismos pueden pasar a ser extintos, es decir, a desaparecer. Por otro lado tenemos los recursos naturales no renovables, que son los que constituyen depósitos limitados con ciclos de regeneración muy por debajo de los ritmos de extracción o explotación. Por ejemplo, tendremos los recursos hídricos, que son aquellos constituidos por todas las aguas, tanto de los ríos como de los lagos, de aguas subterráneas o marinas. Una gestión sostenible podría ser la utilización de este agua dulce. Respecto al agua dulce, es de dos tipos. Tenemos la utilización consuntiva, que significa que tras su uso, el uso del agua no puede ser usada de nuevo. Por ejemplo, es el agua que se utiliza en la agricultura, en la industria o en el uso doméstico. O también hay otro gran grupo de la utilización del agua, que es la utilización no consuntiva. En este caso, el agua puede ser utilizada sin tener que realizarse ningún tipo de tratamiento entre medias. Por ejemplo, sería el agua que se utiliza para la obtención de energía en las presas, o el agua que se utiliza para el esparcimiento y el recreo, el agua para la ecología o el medio ambiente, etc. En el caso de una gestión correcta de su utilización, se puede llevar a cabo diversas medidas. Tenemos medidas de carácter general, que son aquellas que se centran en que se pueda utilizar todos los consumidores. De carácter específico, son aquellas que se pueden aplicar en nuestros hogares, los agricultores o las industrias, de carácter técnico o político. Respecto a la potabilización del agua, estudiamos que el agua es un elemento indispensable para la vida humana. Por ello, no podemos utilizar el agua recogida directamente del medio, ya que la naturaleza se encuentra mezclada con sales y gases que están disueltos en ella. Por ejemplo, como consecuencia, se necesita que el agua cumpla una serie de características que la permitan ser apta para cualquier uso al que se destine. De esta forma, el agua potable será aquella que pueda ser consumida sin ningún tipo de restricción. También estudiamos los tratamientos que se lleva a cabo en el agua en una planta potabilizadora. Todo tratamiento de potabilización consta de una precloración, una floculación, una decantación, una filtración, una cloración y, por último, el envío a las redes de suministro que la llevarán hasta nuestro domicilio. También estudiamos algunos conceptos de contaminación y depuración del agua. La contaminación del agua dulce se basa en que su composición o estado estén alterados de tal modo que ya no reúnan las condiciones de utilización a las que se hubiera destinado en su estado natural. Como causantes puede ser tanto la industria como la ganadería o la agricultura, o incluso también por usos domésticos y urbanos.
Y para medir la contaminación existen una serie de parámetros, como por ejemplo el DBO5, que es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar la materia orgánica susceptible de ser oxidada, la DQO, que es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar la materia orgánica susceptible de ser oxidada por vía química, y la SST, que sería la cantidad de sólidos en suspensión. Respecto a la depuración del agua, pues consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes tanto físicos como químicos y biológicos que estén presentes en el agua. En el tratamiento o depuración de aguas residuales, lo que se lleva a cabo es una separación física inicial de sólidos grandes, un desarenado, una sedimentación primaria, la conversión progresiva de la materia biológica disuelta y por último unos procesos adicionales. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta cuarta clase virtual, teniendo en cuenta que la parte de la asignatura de tecnología que os he comentado que vamos a ver ya la vimos la semana pasada, ¿vale? Entonces, al haber visto la semana pasada la parte 1 y 2, pues esta clase virtual es un poquito más corta de lo que esperábamos, pero recordaros que ya con la clase virtual de la semana que viene finalizamos todos los temas de esta segunda evaluación y por lo tanto os recomiendo que vayáis viendo cualquier duda que tengáis de cara a un posible examen para ir dejando claras todos los temas y ir teniendo claras todas las ideas. Recordad que podéis consultármelo a través del correo electrónico o a través del campus virtual. Y pues nada, mucho ánimo con el estudio y recordaos que nos vemos por aquí la semana que viene para ver esos últimos temas de esta segunda evaluación. Un saludo y hasta luego.